Cuando te pones a cocer isomal, ¿estás cociendo muy poquitas cantidades? Eso es un gran error y te voy a contar el por qué. Hola, soy Maite Rodríguez de Isomal by Maite Rodríguez y en este vídeo te voy a insistir mucho en cómo cocerlo. Vamos a ponernos en situación y os voy a poner en situación algo que posiblemente te haya ocurrido, porque a mí también me ocurrió cuando yo empecé. Llega el momento de cocer, llega el momento de preparar el isomal y a lo mejor tienes 1 kilo, tienes medio kilo, tienes 2 kilos, no sé, la cantidad que sea, pero tú piensas, bueno, es la primera vez que voy a cocer poquito, voy a cocer poquita cantidad porque si lo fastidio, si lo hago mal, pues no tengo que tirar mucho, tengo que tirar poca cantidad. Y eso es un gran error, pero un error en mayúsculas. Y te digo el por qué. Cocer muy poquita cantidad es muchísimo más complicado, muchísimo más difícil que cocer mucha cantidad. Cuando tú cueces poquita cantidad, el control de la temperatura no es el adecuado, porque tiene que ser un control de temperatura gradual, todo. Y cocer muy poca cantidad, meter un termómetro con muy poquita cantidad, se hace muy difícil. ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿O qué es lo que te ha pasado? Que te has puesto a cocer poquitos gramos, muy poquito, y no has controlado bien la temperatura, no has podido meter bien el termómetro y se te ha quemado, no lo has cocido bien. Entonces piensas, uy, esto no es lo mío, así que ya no lo hago más. Y es un gran error. ¿Por qué digo que hay que cocer mucha cantidad? Vamos a partir de la base de que el isomal, como sustituto del azúcar, se puede asimilar al azúcar en el sentido de conservación, de lo que es la materia prima. Aunque las leyes sanitarias nos exigen fechas de caducidad y consumos preferentes, pues es obvio que aunque haya pasado la fecha de consumo preferente, está, si lo has conservado bien, está en perfecto estado. Así que teniendo esa base, ¿cuál es mi consejo? ¿Qué es lo que yo te aconsejo? Que si has comprado 1 kilo o si has comprado 2 kilos, lo cuezas todo. Cuando te pongas a cocer, lo cueces todo. ¿Por qué? Porque es una cantidad, te va a dar margen a poder meter el termómetro, a empezar muy poquito a poco, que se vaya derritiendo gradualmente, y eso es lo que va a hacer que sea fácil y sencilla el momento de la cocción. Cuando yo lo cuezo todo, yo lo que tengo que hacer es, con el isomal que yo tengo cocido, el que no voy a utilizar, y yo lo reservo, o sea, me lo porciono en moldes, sean más pequeños, más grandes, en moldes de silicona, de estos para hornear cupcakes o cualquier molde de silicona. Yo me lo porciono y cuando enfría yo me lo envuelvo y me lo dejo en una caja térmica, porque por aquí os dejo el enlace del mejor modo de conservar para que le echéis un vistazo. Una vez yo lo tengo todo cocido, todo preparado, pues ya a la hora de tener que utilizarlo, ya solo tengo que calentarlo y listo. No tengo que hacer nada más, no tengo que pasar por el proceso de cocción o por el proceso de llevarlo a la temperatura a 180 grados. Yo ya lo tengo listo y preparado. ¿Que me van a hacer falta 200 gramos de azul, por ejemplo? Pues yo cojo 200 gramos, le doy de azul y utilizo esto, y el resto lo tengo conservado, y cuando termino, si me ha sobrado azul, pues lo vuelvo a enfriar y lo vuelvo a conservar. Y siempre tengo isomal listo simplemente para calentar. Tienes que tener en cuenta que si cada vez que quieres hacer una decoración de isomal, imagínate, estoy haciendo una tarta preciosa y cuando ya la tengo decorada o estoy decorándola, digo, ay, mira, le pondría aquí una espiral, le pondría aquí unas piruletas así transparentes, o le pondría aquí y tal. Pero en ese momento tú dices, uff, ahora me tengo que poner a cocer
ahora tengo que ponerme ahí con el cazo y poner, pues no lo vas a hacer. Pero si tú tienes isomal ya preparado, que simplemente tienes que cogerlo y calentarlo, pues sí que lo vas a hacer, porque ya lo tienes listo. El proceso de la cocción es el menos divertido, es el menos interesante, no tiene ningún misterio, no tiene ninguna gracia. El momento divertido es realmente cuando te pones a decorar, cuando te pones a hacer las decoraciones y te pones a presentar tus decoraciones. Entonces, si tú ya tienes esa parte menos divertida ya lista, el día que tú te pongas a cocer, pues ya te lo has cocido todo y ya lo tienes listo, pues entonces, pues ya todo resuelto. Sigue mi consejo, cuece cantidad, no cuezas poquito porque puede ser que se te queme. Incluso si cuezo poquito me puede amarillear más por la temperatura. Así que si quieres un isomal cristalino, un isomal en perfecto estado, preocúpate de cocer bien y de cocer cantidad. Espero que te haya ayudado este consejo. Siempre puedes dejarme en comentarios cualquier duda que te surja, cualquier problema. Yo intento contestaros a todos. No olvides suscribirte al canal para que te lleguen todos los vídeos de primera mano. Y muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por apostar por el isomal y espero verte en otros vídeos. Un abrazo enorme. ¡Mua!